Asambleísta Rafael Dávila. Gracias, señor presidente. En realidad, este es un tema que, sin duda, va en el camino correcto de promover la integración de Sudamérica. Ojalá podamos seguir ejemplos de otros bloques de países en el mundo que realmente han podido avanzar sostenidamente en materia de integración. Yo quisiera empezar esta intervención, no sé si está aquí el señor presidente de la comisión. Hay un error en la página 2, en el acápite 2.7. Es preciso, señor presidente, aclarar que una cosa es el capital suscrito y otra cosa es la forma en que se paga ese capital. Porque se debía señalar con claridad que Argentina, Brasil y Venezuela suscriben el 20% del capital, pero aquí dice, mire usted, dice Argentina, Brasil y Venezuela, el 20% del capital suscrito antes de un año desde la entrada en vigencia. O sea, no es que se suscribe antes de un año. El capital se lo suscribe por decisión de los socios, en este caso de los países que conforman UNASUR. Entonces, y lo propio cuando dice el Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay integrarán no menos del 10% en los mismos plazos que en el caso anterior. Hay una confusión entre el capital suscrito. Entonces, Argentina, Brasil y Venezuela suscriben el 20% del capital cada uno de esos países. Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay suscriben el 10% cada uno. Y también está mal que le hayan puesto que suscriben no menos del 10%. Es que tampoco pueden suscribir más del 10%, porque entonces significaría que el capital podría ser más del 100%, y eso es un absurdo. O sea, cada uno de esos países suscriben el 10%. No puede ninguno suscribir más que aquello. Y luego está la forma de pago. La forma de pago es, entiendo yo, que se paga en 5 cuotas anuales en el caso de Argentina, Brasil y Venezuela, y en 10 cuotas anuales en el caso de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Bien. Esto un poco en cuanto a lo formal, en cuanto al contenido del proyecto que debería ser mejor redactado. Luego, ojalá nuestro país, que ha tenido una enorme bonanza petrolera que no se la puede negar, ojalá no tuviera que estar acudiendo permanentemente a fuentes de financiamiento, porque al final lo que estamos haciendo es dejando una deuda para las futuras generaciones, es dejando una carga financiera para quienes vienen después de nosotros. Creo que financiarse es bueno cuando tenemos un objetivo claro, cuando es un proyecto para el país, infraestructura, eso está bien. Pero en ese sentido, señor presidente, en el mundo no faltan fuentes de financiamiento. Me parece que a veces estamos creando una sobreexpectativa al crear estas instituciones financieras que después veremos que no pasa. Esta es una fuente de financiamiento, está bien que se lo haga, pero no creamos que porque hoy se forma el Banco del Sur, entonces vamos a tener financiamiento. Hoy hay fuentes de financiamiento en el mundo. Si el Ecuador necesita construir carreteras, si el Ecuador necesita construir proyectos hidroeléctricos, si el Ecuador necesita invertir en proyectos nacionales, existen fuentes de financiamiento. El tema es que con frecuencia, y lamentablemente con demasiada frecuencia, hemos acudido a endeudamiento para financiar el gasto corriente, para financiar el gasto normal del Estado, para corregir problemas de balanzas de pagos, que muchas veces es una consecuencia del pésimo manejo financiero del Estado, de la irresponsabilidad, del incremento de los gastos corrientes por encima de lo que la lógica, el sentido común y la prudencia mandan. Creo que manejar la economía de un país debería ser como manejar la economía de un hogar. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos, mis egresos? Equilibrar esa realidad y vivir con esa realidad. Pero tener que endeudarle permanentemente a un país para después de un año decir que no quiero pagar, que no voy a pagar, es
caer permanentemente en un círculo vicioso del que el Ecuador no termina de salir. Y hoy podríamos tener muchos recursos liberados en favor de la infraestructura, en favor de la inversión pública, si tuviéramos un manejo más austero de los recursos que son de todos los ecuatorianos. De modo que, señor presidente, sin que pensemos que esta es la panacea, ni esta es la solución a ninguno de los problemas del Ecuador, por supuesto, vamos a apoyar, es crear una institución que abona en un proceso de integración, pero también deberíamos preguntarnos qué va a pasar con la CAF, dónde cae la Corporación Andina de Fomento en este esquema. El Mercosur no tiene una institución financiera propia. El Banco del Sur va a ser la gran institución financiera de Sudamérica. Vamos a mantener la CAF todavía como una fuente de financiamiento. ¿Se va a integrar la CAF a lo que será el Banco del Sur? Son preguntas que todavía sería interesante conocerlas. Ojalá, como decía la asambleísta Paco Moncayo, ojalá en un futuro próximo puedan integrarse países importantes como Chile, Perú, Colombia y las Guayanas, que también forman parte del continente sudamericano. Así que con esas observaciones, evidentemente, vamos a apoyar. Es un proyecto adecuado que va en la línea de la integración, del fortalecimiento financiero de Sudamérica, y creemos que es preciso apoyar ese tipo de iniciativas. Gracias, señor presidente.